desde Tegucigalpa, Honduras. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El Tribunal Nacional de Elecciones emitió este domingo la comunicación oficial de declaratoria presidencial que nuevamente recayó en el ciudadano, abogado y candidato a la primera magistratura del país por el Partido Nacional de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado. El Partido Nacional obtuvo 1.410.818 sufragios para el 42.95% de votos. La Alianza de Oposición contra la Dictadura, 1.360.000 papeletas para el 41.24% y el Partido Liberal 484.000 votos para el 14.74%. Muy distantes quedaron las otras fuerzas políticas, entre las que destacan los 4 diputados y los más de 100.000 sufragios obtenidos por el Partido de la Alianza Patriótica, que junto a los liberales tienen la oportunidad de convertirse en el punto de equilibrio en la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional y futuras negociaciones en el contexto de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. En su intervención, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros Batson, destacó el ambiente de paz y civismo en el que el pasado domingo 26 de noviembre transcurrieron las elecciones en todo el país. Además, laboró el acatamiento a 6 recomendaciones vertidas por la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, que recogen los reclamos de la Alianza de Oposición contra la Dictadura y la necesaria transparencia del propio proceso electoral. De igual forma, reconoció la crispación política luego que la primera tendencia en el conteo de votos benefició a Salvador Nasralla y como a medida que pasaron las horas, este se convirtió en favor del hoy mandatario reelecto en medio de alegatos de fraude debido a fallas en el sistema informático del órgano electoral de la parte de la oposición. Luego de superar el rigor de un escrutinio extraordinario bajo la vista apremiante de países y organismos internacionales que hicieron la labor de veeduría, las mesas electorales recogieron la opinión del pueblo hondureño expresada en las urnas, expresó en cadena nacional Matamoros Batson. Entre las recomendaciones destacó el cotejo de 1.006 actas y la revisión de actas que presentaban algunas inconsistencias, ante las cuales el TSE abrió todas las urnas y se contó voto por voto de forma pública y ante los ojos del mundo para solventar las 125 impugnaciones que los partidos políticos presentaron en tiempo y forma. También se verificó la votación en 3 departamentos y la integridad del sistema informático, un esfuerzo que espera el reconocimiento de la OEA tras completar todas las actas e impugnaciones que fueron presentadas, afirmó el presidente del TSE. En este proceso, unos 6.2 millones de hondureños estaban habilitados para elegir al presidente y 3 designados a la presidencia de la República, 20 diputadas y diputados propietarios con sus respectivos suplentes al Parlamento Centroamericano, 128 diputadas y diputados propietarios y sus suplentes al Congreso Nacional, así como a los miembros de las corporaciones municipales de los 298 municipios del país. Este proceso electoral a todas luces atípico porque en él concurrieron la reelección presidencial, una coalición opositora y la expectativa de un académico a la presidencia del país por el Partido Liberal concluyó tras una espera nunca antes vista en los 10 procesos electorales desde 1982, tras el retorno de Honduras al tinglado de naciones democráticas. Para el foro La Entrevista, Marlon Reyes y Judith Bellino. Este segmento es presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Trabajamos para vos. Buenos días, bienvenidos a La Entrevista. Esto dijo don David Matamoros, presidente del Tribunal Supremo Electoral, cuando ha dicho que Juan Orlando Hernández es el ganador de las elecciones. Compatriotas, en estricto apego a la voluntad del pueblo hondureño expresada en las urnas, en cumplimiento de la Constitución de la República y la ley electoral, hoy comparezco ante ustedes para darles a conocer la declaratoria de elecciones generales 2017. Esta declaratoria ha sido firmada de manera unánime por los 3 magistrados propietarios del Tribunal Supremo Electoral. Ha sido un proceso convocado en tiempo, un proceso concurrido, un proceso el más observado en la historia de nuestro país, por parte de miles de observadores nacionales, por la UNIORE, la Unión Europea, la OEA y demás acompañantes internacionales. Una fiesta cívica que se vivió el 26 de noviembre,
donde en un ambiente de armonía los hondureños y hondureñas fuimos a votar. El proceso se llevó a cabo de manera tranquila, sin incidentes, y afortunadamente al final las mesas electorales receptoras lograron recoger y poner en actas el resultado de la voluntad del pueblo hondureño expresado libremente ese día en el altar de la urna, donde cada hondureño y cada hondureña dibuja el destino del país que espera. Esas actas que llegaron al Tribunal Supremo Electoral fueron firmadas por 177,000 miembros de mesas electorales receptoras, representando a los 10 partidos políticos y a las candidaturas independientes. Algunos partidos con mayor cantidad de miembros, otros con menor, pero al final ellos fueron los que recogieron, llenaron, revisaron la voluntad del pueblo hondureño y firmaron las actas con las cuales el Tribunal Supremo Electoral logra emitir la declaratoria de las elecciones generales. El 26 de noviembre el Tribunal Supremo Electoral logró transmitir una gran cantidad de actas desde los distintos centros de votación. Sin embargo, tuvimos que esperar que llegaran las demás actas donde no teníamos equipo. Esas actas llegaron a nuestras oficinas en el INFOP y a medida que llegaban se iban escaneando y enviando al sistema de digitación. Los resultados se fueron computando y durante el transcurso de este trabajo hubieron varios informes, varias denuncias y varias manifestaciones concernientes al resultado de las elecciones. La OEA emitió un informe preliminar con 6 observaciones. La observación número 1, que se cotejaran 1.006 actas, y la 2, que se revisaran aquellas actas de las que se escanearon en Infop que tenían alguna inconsistencia y en su caso se abrieran. El tribunal fue más allá. El tribunal, en compañía de la ciudadanía hondureña, que se impuso, que vino aquí a nuestras oficinas, abrió todas esas urnas, contó voto a voto en una sesión maratónica, transmitiendo en vivo a toda la audiencia nacional y en presencia de observadores nacionales, de la Unión Europea y de la OEA. Un caso inédito en la historia de nuestro país. Una transparencia que no se había visto nunca antes, ya que ante los ojos del mundo se pudieron contar los votos. Y solo esas urnas se abrieron, porque eran las urnas que estaban siendo cuestionadas. El resultado se fue acumulando y al final el tribunal logró tener todos los resultados y resolver todas las impugnaciones que fueron presentadas en tiempo y forma. El tribunal amplió, a solicitud de la Unión Europea y de la OEA, el tiempo para las impugnaciones y en ese sentido recibimos 125, todas siendo resueltas de manera oportuna y en base a ley. La otra recomendación de la OEA consistía en revisar la participación de la votación en 3 departamentos, que se logró constatar abriendo las urnas de esos 3 departamentos cuando se hizo la revisión de los votos de las urnas escrutadas aquí en el Infop. Otra recomendación que hicieron era lo referente al sistema informático del tribunal. Entregamos toda la información necesaria, hicimos nuestros trabajos de auditoría y le dimos toda la asistencia al auditor técnico de la OEA para que él pudiera recabar la información necesaria y pudiera rendir su informe en tiempo y forma. Todo lo que solicitaron ha sido cumplido y esperamos que eso sea reconocido por la OEA a través del esfuerzo que hizo el pueblo hondureño, la ciudadanía y sobre todo la voluntad del Tribunal Supremo Electoral de transparentar todos los procesos. Bien, eso es lo que decía David Matamoros, asegurando ya que con la firma de los 3 magistrados, el nuevo presidente de Honduras es Juan Orlando Hernández Alvarado. Mis invitados esta mañana, el ministro Valdía, bienvenido ministro. Un placer, buenos días. El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y que tuvo, como es miembro del Partido Nacional, una participación importante en el proceso electoral luego de la votación. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Jesús Mejía. Y aquí está el abogado Juan Carlos Berrientos, bienvenido. Gracias. Ministro, ¿cómo recibe esta declaratoria del tribunal? Bueno, en principio me gustaría, con el respeto suyo y saludando a los televidentes, comenzar expresando nuestro pesar y dolor por la pérdida sensible y profunda de una compañera
de lucha, de trabajo, incansable de todos los días. Me refiero a la ingeniero Hilda Hernández Alvarado. Así es la vida, uno no nota las ausencias o el valor de las personas hasta que ya no están. Y la verdad es que en esta época tan complicada, tan, diríamos, especial que vive el país y que vivimos nosotros en particular, tuvimos esa sensible pérdida de una compañera y amiga, así que quiero expresar mi dolor, mi tristeza, pero como la conocimos y conocimos muy bien su espíritu de lucha, seguimos adelante en la tarea que se nos ha asignado y de cara al país, tratando de cumplir lo mejor que podemos. Así que quiero expresar ese dolor, ese pesar con su respeto. De ahí para allá, con relación al proceso electoral, bueno, creo que no es un secreto que ha sido bastante largo, lleno de diferentes elementos, pero al final llegamos a la declaratoria que el día de ayer por la tarde hizo el Tribunal Supremo Electoral, en el que declara que según los resultados, el ganador del proceso electoral por mayoría o por simple mayoría fue Juan Orlando Hernández Alvarado, con los datos que ya expresó el tribunal. Luego las misiones tanto de la Unión Europea como la misión de observador de la Organización de Estados Americanos dieron sus conclusiones. La misión de la Unión Europea fue bastante enfática. Después de todos los procesos destacó uno, que en el conteo rápido que ellos hicieron ganó Juan Orlando Hernández. En el segundo elemento es que cotejaron las actas y no hallaron inconsistencias entre las actas de los partidos y las actas que tenía el tribunal. Y finalmente que los partidos que impugnaron y mancharon el proceso acusando de fraude nunca presentaron las pruebas. Al contrario, las pruebas que presentó el partido Alianza coincidieron completamente con las que tenía el Tribunal Supremo Electoral. Luego la misión de la OEA hizo un análisis un poco más detallado, haciendo énfasis en los 6 puntos que ellos mismos recomendaron y que se cumplieron, y terminan diciendo que si bien es cierto hubo fallas en la administración de las bases de datos y de los sistemas, no hubo dolo, de tal manera que no hay, según esas conclusiones, elementos para acusar que hubo mala intención en las fallas que se detectaron, pero que de ahí las actas, como los tiempos que se dieron, que se prolongaron para que se pudieran presentar las impugnaciones, no se presentaron las pruebas. Y también en el conteo rápido que hizo la misión de observadores de la OEA, también en todas, en las actas del Partido Nacional, del Partido Liberal, del Partido Alianza de Oposición y de otros partidos, coinciden en todas esas muestras de conteo rápido, ganó Juan Orlando Hernández. Y luego nos enfrentamos a una estrategia de la Alianza de Oposición que dirige Manuel Zelaya, que incita a unas movilizaciones de tomas de carreteras, de tomas de calles, de tomas de puentes, de paralización del tráfico, de la economía nacional, de saqueo. Él llama a las manifestaciones que no tienen nada de pacíficas ni nada de legales para golpear a la misma ciudadanía. Así que esos elementos nos hacen estar hoy en una situación, diríamos, especial, diferente a otros procesos electorales, pero bueno, falta mucho que hacer, hay mucho que trabajar. Después de esta etapa vienen otras etapas. Estamos conscientes que hay que trabajar mucho para que el país vuelva a la normalidad y tenemos confianza en Dios que poco a poco lo vamos a ir logrando. Ingeniero Jesús Mejía, el triunfo del Partido Nacional, ¿cómo se basó? ¿Usted que estuvo manejando eso? Bueno, primero buenos días a
toda la audiencia. Este es un proceso bastante peculiar, dado a que en la historia de nuestro país nunca se había tenido una votación tan cerrada. Y la verdad que aquí la verdadera pregunta no es cómo se dio el triunfo del Partido Nacional, creo que eso estamos muy claros. El triunfo del Partido Nacional se construye con el trabajo de día a día, el apoyo de cada uno de sus afiliados, y esto conlleva a una votación masiva que, a pesar de que varios partidos políticos le echaron la vaca, le podemos llamar así, no lograron conseguir la suficiente cantidad de seguidores electorales para poder conseguir la cantidad de votos necesarias. ¿Cómo es que llegaron tan cerca? Es la pregunta que nosotros tenemos. Y es muy simple. Ante un liderazgo bastante débil por parte del Partido Liberal, la gente de ese partido no le quedó nada más que emigrar a la alianza de oposición. Y eso hizo que el resultado se acercara mucho. La fortaleza del Partido Nacional no es algo nuevo. Para los que no conocen el Partido Nacional, le decían que era la caitocracia, porque esta representaba al pueblo pobre, a la gente más necesitada. Los grupos fuertes siempre los manejaba el Partido Liberal. Así que el Partido Nacional logra esta fuerte votación en los lugares más pobres del país. Le han llamado la parte rural. El presidente le llamaba la Honduras olvidada. Y es la Honduras que se ha atendido en este gobierno. Nosotros queremos garantizar que existe una equidad entre los hondureños. Y hay algunos cuyo negocio es que usted siga siendo más pobre. Ese es el negocio de ellos. Que entre más pobre es usted, mejor se encuentran ellos. Y son los que están quemando el día de hoy llantas y tomándose el país para que el país no se desarrolle. Para que usted pierda su trabajo, para que usted pierda su negocio, para que su negocio sea saqueado. Ese es el grupo de gente el cual ustedes vencieron con su voto en las partes rurales y también en las partes urbanas. Francisco Morazán se ganó. Y si miramos el mapa de Honduras, podemos ver de que 12 de los 18 departamentos lo gana el Partido Nacional de una forma que nadie lo puede dudar. La oposición gana 6 departamentos nada más, de los cuales uno de ellos, Santa Bárbara, lo gana apenas por 1.500 votos. Por otra parte, si nosotros observamos el comportamiento electoral, 173 alcaldías se adjudica el Partido Nacional, de las 298, y 61 diputados de los 128, siendo el partido con mayor presencia en el Congreso Nacional. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible que alguien llegó a pensar que el Partido Nacional podía perder una elección si ganaba todo? Fue un buen intento, fue un intento nuevamente de robarse las elecciones, al igual que en el 2005, porque decía Salvador Nasralla, el fraude se empezó hace 2 años. No, Salvador, inició desde el 2005, cuando sin contar 3.000 actas dejaron de contarse los votos de suyos, del hondureño más necesitado. Se puso de presidente a Manuel Zelaya Rosales sin tener el conteo de las mismas y quería que se repitiera el mismo escenario. Imagínense qué barbaridad. Solo con las actas que se habían transmitido el día querían que se declarara Salvador Nasralla presidente. Y el resto del país, ¿qué? No cuenta. Pero esta vez sí se contó voto por voto, acta por acta, y el resultado está ahí. La OEA dijo que todo está bien. En pocas palabras, para usted televidente, que escuchó ese informe técnico el día de ayer, se lo voy a poner de esta forma. En la casa no había un guardia de seguridad, no había suficiente alumbrado, no había una salida de emergencia en caso de incendio, pero no, nadie se metió a ella. Eso es lo que dijeron sobre el informe tecnológico, la gente de la OEA. Es decir, que no hubo dolo. Nadie violentó el sistema de información. Lo mismo dijo la Unión Europea, de que toda la información correspondiente a las actas, como el escrutinio, era consistente y que el resultado no tenía variación alguna. Así que, ¿por qué incendiar el país cuando la evidencia se encuentra ahí? No presentaron una prueba, tan solo una prueba de fraude. Y las 14.000 actas que presentó tanto el Partido Liberal como la Alianza coincidían dentro de las actas que presentó el Partido Nacional y el Tribunal Supremo Electoral. El resto de las actas, al parecer, no las quieren presentar por un simple motivo, porque esa es la evidencia que se quisieron robar su elección. Así es claro, se quisieron robar tu elección
al no presentar esas actas, que son la evidencia de que perdieron el proceso electoral. Sí. Don Juan Carlos Barrientos, ¿qué piensa de todo esto? Bueno, yo creo que, buenos días, siento que este proceso electoral ha sido empañado por el mismo Tribunal Supremo Electoral. El hecho de que el Tribunal Supremo Electoral haya iniciado un silencio poco usual en la transmisión de datos y de resultados, y de haber hasta las 2 de la mañana empezar a dar datos, y dentro de los datos ir estableciendo una tendencia electoral, lo cual había sido tradicional no solamente en Honduras, sino que en la mayoría de los países latinoamericanos, hace que la gente empiece a dudar y que la gente empiece a cuestionar la transparencia del proceso. Por otro lado, es cierto que hubo una observancia electoral masiva, pero tenemos que recordar que los observadores electorales en ningún momento intervienen en el punto crucial de una elección, que es la mesa electoral. La mesa electoral receptora de votos está controlada por representantes de los partidos políticos y son ellos los que determinan efectivamente cuál es el número de votantes, qué votos son nulos y cuál es el número de votos que van a aparecer contabilizados en esa acta, la cual va a ser transmitida posteriormente al Tribunal Supremo Electoral. Pero para nadie es un secreto que la transmisión de los resultados es el talón de Aquiles del proceso electoral, porque esa transmisión de resultados siempre está contaminada. Entonces, en este caso puntual, al caerse el sistema 3 veces en la transmisión de los resultados, lógicamente las personas que somos neófitos en el tema y que no tenemos el expertise que tiene, por ejemplo, el ingeniero Jesús Mejía, empezamos a cuestionar la veracidad de los resultados. Entonces, ese tipo de cosas, aparte de lo sui generis de la elección, porque en los 35 años que tiene la Constitución de la República era la primera vez que nos enfrentábamos a un proceso de reelección, proceso ilegal, pero que al fin y al cabo los mismos partidos políticos lo permiten al inscribirse en la contienda electoral. De tal manera entonces que no hay tales de que el Partido Nacional sea el partido mayoritario. Lo que ha ocurrido es que este fenómeno tenemos que retrotraerlo nosotros al 2009, cuando Manuel Zelaya con su cuarta urna intenta reelegirse también, porque él también lleva ese discurso reeleccionista. Y a partir de ese momento se crea un fraccionamiento en el esquema político hondureño, porque al fin y al cabo nosotros gozábamos de un equilibrio en el ejercicio del poder, porque una elección la ganaba el Partido Liberal, otra la ganaba el Partido Nacional, y estaba prácticamente conservándose ese equilibrio en el ejercicio del poder. A partir de que Manuel Zelaya funda, con ayuda de Pepe Lobo, su partido, el Partido Libre, se fracciona el esquema político y ya el Partido Liberal deja de ser una fuerza mayoritaria dentro del esquema político hondureño, y eso le permite al Partido Nacional potenciarse porque, lógicamente, al estar dividido el Partido Liberal y ellos ser una fuerza política más organizada y más coherente, por la disciplina partidaria que tienen sus miembros, hace en determinado momento creer de que son partidos mayoritarios, pero no, lo que pasa es de que es la fuerza que no ha sido dividida políticamente, es la fuerza que se mantiene todavía cohesionada y eso le permite ganar procesos electorales, de tal suerte que estos 3 triunfos al hilo que lleva el Partido Nacional, el padrino de ellos es Manuel Zelaya Rosales. Él es el que ha prácticamente potenciado al Partido Nacional, él es el que ha creado esta fuerza y él es el al cual deberíamos de pedirle cuenta a los hondureños, porque él tiene también ese mismo discurso reeleccionista y me parece a mí una doble moral, un doble discurso, una doble agenda, que por un lado se cuestiona el tema de la reelección, pero por el otro secretamente se ambiciona y se ansía precisamente la misma circunstancia, Raúl. Así que yo lo que lamento es que este proceso electoral se haya visto empañado de esta manera. Discrepo totalmente con los análisis que se hacen en cuanto a que hubo una total y absoluta transparencia en el manejo electoral. Ya el informe de la OEA, que me parece un informe ambiguo, porque por un lado dicen de que
no estaba robustecido el tema en cuanto a la transmisión de los resultados, pero por el otro lado dicen que no hubo dolo. Y nosotros como abogados interpretamos que cuando no hay dolo es que no hay intención manifiesta de causar fraude. Entonces creemos que a la larga no quieren quedar bien ni mal con ninguno de los dos sectores involucrados. Y esto nos viene a afectar porque, lógicamente, si bien es cierto, la protesta y la manifestación es un derecho humano y es un derecho constitucional, pero no vamos a estar de acuerdo con el saqueo, ni con el pillaje, ni con la delincuencia que se desata en este tipo de eventos. Y tal como lo he manifestado anteriormente, este tipo de situaciones a quien afecta es al ciudadano de la calle, a los profesionales independientes, a la gente trabajadora, que nos vemos sometidos a este tipo de situaciones porque el gobierno no se ve afectado con esto. El gobierno sigue transcurriendo en su vida burocrática, sigue teniendo asegurados sus ingresos presupuestarios y somos nosotros los que andamos en la calle los que tenemos que ver de qué manera vamos sorteando esa serie de vicisitudes. Quiero compartirles algo que le ocurrió a mi familia. Tengo una pariente que es doctora y vive en San Pedro Sula. Ella iba saliendo ayer, después de la declaratoria, rumbo a su hogar, saliendo de un hospital, y fue detenida por un grupo de maleantes, los cuales le exigieron que pagara 500 lempiras para que pudiera pasar, si no, no la dejaban pasar. La amenazaron, empezaron a golpearle su vehículo. Ella no andaba el dinero en efectivo, tuvo que salir despavorida, durmió en el carro, en una cañera, víctima de este tipo de situaciones que no es justo que el pueblo hondureño las esté pagando, porque este tipo de situaciones a la larga, y ojalá haya una gran concertación, un gran diálogo nacional, se pueden solventar, se pueden resolver, pero de una manera eminentemente política, una forma negociada. Pero todos creo que estamos sufriendo esta situación y, repito, esto no debería estar sucediendo. Fíjese que pueblo hondureño, hoy escuché en la mañana temprano una grabación donde la señora Michelle Bachelet, presidenta de Chile, llama frente a las cámaras de televisión y todos los medios de comunicación en Chile al señor Sebastián Piñera para felicitarlo por el triunfo, para decirle que está a la orden, para decirle de que se pueden ver al día siguiente para desayunar, para compartir experiencias y ver de qué manera resuelven los problemas comunes en Chile. Y quiero significar de que la señora Bachelet, de todo es conocido que es de izquierda, y el señor Piñera es de derecha. Mire qué ejemplo de democracia el que nos dan los chilenos, y nosotros en estas luchas estériles donde únicamente los tontos útiles están sufriendo las consecuencias. ¿Qué ha dicho Manuel Zelaya Rosales, para que mis invitados comenten lo que anoche dijo el coordinador de la Alianza de la Oposición, Fabricio? Rechazamos absolutamente la declaración del Tribunal Supremo Electoral. Desconocemos cualquier acto en que el mismo incurra por haberse constituido en un organismo criminal al servicio del fraude electoral organizado desde el gobierno de Juan Orlando Hernández. 2. Exigimos a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional ponerse a la orden del presidente electo Salvador Narrala, ya que de lo contrario se convertirían en cómplices del delito de lesa patria. Demandamos que paren de asesinar a nuestros compatriotas que protestan pacíficamente y luchan para terminar con esta monstruosa y criminal dictadura. Lamentamos la posición de la misión de observadores de la Unión Europea, que confirma la recepción de más de 14.000 actas de la MERS, pero calla intencionalmente que en estas actas gana Salvador Narrala,
y la alianza de oposición proporcionó de buena voluntad estas actas, pero callan intencionalmente que en ella gana Salvador Narrala. Y para nuestro asombro, revierte la Unión Europea la carga de la prueba, emplazando al pueblo víctima del crimen del fraude a que lo demostremos. Lamentamos y condenamos la posición tibia de la Organización de Estados Americanos, de su secretario general Luis Almagro y la misión de observación electoral, quienes denuncian en su informe preliminar la compra-venta de votos, el robo de actas, la violación de las maletas electorales y la arbitrariedad en las rutas de traslado de todo el material electoral, sin protocolos de seguridad. Invitan a Salvador Narrala a Washington y estando en tránsito hacia aquella ciudad se produce la cadena nacional y se anuncia la confirmación del fraude. Pedimos a la población en general que no crea ninguna de las informaciones y versiones noticiosas que envía el régimen a través de los medios de comunicación a su servicio. Nuestra coordinación general mantendrá debidamente informado al pueblo y a ustedes de todos los acontecimientos y nuestras decisiones. Llamamos, óigase bien, llamamos a movilización inmediata y definitiva del pueblo hondureño para que, haciendo uso de lo establecido en las garantías y en el artículo 3 de la Constitución de la República, derrotemos en las calles el oprobioso, injusto y fraudulento fraude electoral que ha impuesto hoy el Tribunal Supremo de Elecciones con Juan Orlando Hernández Alvarado. Estamos, queridos compatriotas, en otro de los momentos más importantes de nuestra historia. Momento para ser libres, para ser independientes, para salir de la injusticia y de la pobreza que agobia al pueblo hondureño y de la inmensa corrupción que nos ha impuesto este régimen desde hace 8 años. La solución de esta tragedia nacional está en manos del pueblo hondureño. Tegucigalpa, 17 de diciembre 2017. Bien. Ministro Eval, ingeniero. Bueno, mire, Mejía. Primero hay que decir que Manuel Zelaya se vino preparando desde hace mucho, no fue para este proceso electoral. Se vino preparando, creando las condiciones para llevar al país a una situación de caos y diríamos de vandalismo, de saqueo. Esa es su estrategia bien montada. Y para ello, para lograrlo, hizo una alianza perversa con las maras y pandillas, con el crimen organizado, que es el que financia su movimiento. Todos sabemos aquí que no es tal pueblo que anda en las calles protestando y defendiendo el triunfo de Manuel Zelaya y Salvador Narrala. El pueblo hondureño lo sabe en los barrios y colonias, en Cortés, aquí en Francisco Morazán, como en Colón, en Atlántida, en El Progreso, en Lloro, que son los mareros y pandilleros quienes en una estrategia entrenada, planificada, son los que salen a bloquear las calles, a quemar llantas para dar la impresión de que Honduras está en llamas y que es el pueblo hondureño el que anda protestando
por defender a Manuel Zelaya y a Salvador Narrala. No es así. Son las organizaciones de choque de Manuel Zelaya que en esa coalición perversa, esa es la verdadera alianza. La alianza de Mel no es una alianza política, la alianza de Mel es una alianza perversa con la criminalidad para hacerle daño al pueblo hondureño. Señores, no podemos tapar el sol con un dedo. Manuel Zelaya juega en otra banda. Él no cree, nunca creyó, ni antes del proceso electoral y mucho menos ahora, en la institucionalidad. A él no le interesan las reglas, no le interesa absolutamente nada de lo pactado, de lo establecido. Él juega al caos, al desorden, y su único proyecto era tomar el poder por la fuerza, generando caos, generando asfixia al pueblo hondureño, creando una propaganda a nivel internacional para promover el intervencionismo en Honduras. De tal manera que él monta su estrategia en un esquema de mentiras, de falsedades. No presentó una sola acta donde demostrara el fraude. Ni una acta, ni siquiera una. Lo dijo la misión de observadores de la Unión Europea, que las actas que presentó la alianza coinciden plenamente con las que el Tribunal Supremo Electoral tenía en el sistema. Lo mismo dijo la misión de observadores de la OEA. Se les dio tiempo para que presentaran, tuvimos paciencia, el Partido Nacional tuvo paciencia en que se extendiera el proceso, que se dilatara el proceso, que se hicieran las pruebas, y no fueron capaces de presentar una sola prueba. Simplemente es discurso incendiario y ese pacto que tiene con las pandillas. Todos lo saben. Todos lo saben. El ciudadano común no hace lo que le hicieron a la pariente del abogado Barrientos. El ciudadano que sale a trabajar todos los días, a buscar el pan de cada día, no es violento. Es incapaz de atentar contra cualquier otra persona que va en la calle. Es el modus operandi de las maras, de los grupos de extorsión que extorsionan las pulperías, las tiendas en los barrios y colonias, que extorsionan a los transportistas, que extorsionan los negocios. Ese es el pueblo de Mel Zelaya. Y con eso ha creado un discurso y hoy